Buenos días, mis hermanos y hermanas, ¿no? La idea de ser santos, recuerdo cuando era niño, era de una persona, ¿no?, que andaba mirando para el suelo, que le daba de comer a los pobres y que nunca se reía. Esa es la idea de ser santos, de que nunca se reía, ¿no?, de que nunca hacía nada indebido. Esa era la idea que nos introdujeron para decir que era un santo. ¿Qué es el santo? Oigo y cada vez más seguido acerca de cristianos, de creyentes, personas que asisten a las iglesias supuestamente cristianas y que dicen: yo no me creo un santo, o yo no soy santo, o no me creo santa, yo no soy santa. Yo pregunto si en verdad es cristiano o ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Sí, ese es el tema de hoy. Vamos a orar, hermanos, y a poner en las manos del Señor esta predicación. Padre Celestial, nuestro Señor, amado Dios, gracias, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad y sobre todo, Padre, por tu sobreabundante gracia en nuestras vidas, porque nos das tanto sin merecer nada. Tu amor, tu misericordia, la que experimentamos cada día, Padre amado, cada día. Rogamos, Padre, en esta mañana que el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, amor y dominio propio nos hable, porque no queremos escuchar palabra de hombres, sino palabra tuya, Señor, palabra de Dios. Quita todo estorbo, toda distracción, toda molestia que el enemigo quiere interponer para estorbarnos, Señor. Y que el objetivo por el cual envías tu palabra sea claro a nuestras vidas. Ya sea, Padre, que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero, Padre amado, háblanos en esta mañana. Padre, queremos pedirte por todos nuestros hermanos que están pasando dificultades, pruebas, tribulaciones, angustias, necesidades, enfermedades. Padre amado, pedimos gracia y misericordia por ellos, Señor. Que tu mano poderosa, tu mano piadosa sea con ellos, fortaleciéndolos, bendiciéndolos, sanándolos. Sí, Padre amado, sea tu gracia sobre nuestros hermanos. Padre amado, también intercedemos por nuestras autoridades, por el señor caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, por las nuevas autoridades que han sido elegidas, Señor, que busquen tu rostro, que busquen tu voluntad, que busquen tu sabiduría, para que este país en verdad vea mejores días. Sí, Señor amado, tu gracia y tu misericordia sea con ellos, Padre bendito. Señor, este culto lo dejamos en tus manos, seguros de ello, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de aquel que pronto regresa por nosotros, nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Amén y amén. Se dice, mis hermanos, que hoy en día la iglesia, entre comillas, está viviendo un avivamiento tremendo, ya que hay iglesias grandes, ¿no?, de 2,000, 3,000, 4,000 miembros,
¿no? Hasta más. Y que eso significa que la iglesia está en auge, que la iglesia está creciendo. Se habla de iglesias de vanguardias y todas esas cosas, ¿no? Pero mis hermanos en la fe, veamos algo. Yo recuerdo una enseñanza de un hermano en la fe, un misionero, ya hace 30 años más o menos. Y él me decía: Eduardo, tienes que tener algo muy presente. Una cosa es una iglesia que ha crecido, otra cosa es una iglesia que está hinchada. Le pregunté: ¿y cuál es la diferencia? La iglesia que ha crecido es aquella en la cual las personas, ¿no?, que se convierten son verdaderamente convertidas a Cristo. Y las iglesias hinchadas son aquellas donde en el nombre de Jesús no se predica arrepentimiento verdadero, y por eso están hinchadas y crecen, tienen miles de miembros. Me decía, eso se ve bastante en Estados Unidos, muchas iglesias hinchadas, pero no crecidas en la fe, lo que es el Señor. ¿Debido a qué? De que los miembros de las iglesias bautizados no se convierten, por lo tanto no son santos. La iglesia del Señor se compone con los santos, los convertidos a Cristo. Y santos es una palabra casi prohibida hoy en los medios cristianos evangélicos. Sí, casi prohibida, ¿no? Algunos, y hablo de evangélicos, dicen: al buscar ser santo es ser un fanático, ¿no?, un religioso o que se creen espirituales. Pero mis hermanos, hay una sentencia bíblica: sed santos como yo soy santo, dice el Señor. No es una sugerencia, es un mandato. Los discípulos, cuando el Señor les dijo que Él iba a partir, se pusieron tristes, y algunos acongojados, muy tristes. ¿Y cómo vamos a llevar la obra si tú te vas? Si tú te vas, ¿qué hacemos?, le dijeron los discípulos al Señor. Y el Señor les contesta: os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque el que viene estará en ustedes y con ustedes. Sí, Él os hará saber lo mío, dice, tu santidad, su santidad. En el momento que una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador y se arrepiente verdaderamente de sus pecados, desde ese momento es un santo. ¿Por qué? Santo significa apartado, apartado para Dios. Dios lo aparta, es hecho un santo. Por el Espíritu Santo ahora comienza la obra de perfeccionar a ese cristiano, a esa nueva cristiana. Y cada día el Señor nos va perfeccionando. Ese es el camino de la santidad. Somos hechos santos y la santidad es el proceso en el que cada día el Señor nos guarda y nos hace crecer. Miren, maduramos, crecemos, llegamos a ser adultos en Cristo por el proceso de la santidad hecho por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es, ¿no? Miren, el Espíritu Santo va transformándonos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestro comportamiento. Eso es el proceso de la santidad, ¿no? Si una persona, un creyente, cuando recién se convierte, el primer amor, no tiene todo el primer amor, si ese creyente tiene 5 o 10 años, debe haber crecido en Cristo, tener más amor, ser maduro. Pero no siempre es así, porque el creyente, a pesar de que la santidad está en él, Dios quiere perfeccionarlo, hay cosas que condicionan el crecimiento, o sea, la santidad, el proceso de la santidad. Veamos,
En la primera carta de Pedro, capítulo 1, voy a leer aquí, mis hermanos, versos 15 y 16, hablando de la santidad. Primera de Pedro 1, 15 y 16, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es un estilo de vida, hermanos, que cuando llegamos a Cristo, ese estilo de vida es implantado en nosotros, en toda nuestra manera de vivir. Sed santos, porque yo soy santo. Y veamos la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 y 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 y 11, dice aquí la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este mundo, como lo conocemos, será destruido, quemado. Este mundo será quemado completamente. Las bellezas que admiramos de este mundo, todo será deshecho. Eso nos dice la palabra de Dios. Y Pedro recalca en el verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro enfatiza tanto en su primera carta como en la segunda vuestra manera de vivir. Andar santa y piadosamente en vuestra manera de vivir. Sí, hermanos, si usted es un cristiano, usted es un santo. Claro que a veces se ridiculiza, y de parte de los mismos cristianos. Pero, hermanos míos, somos hechos santos. Reitero, apartados, lo que significa ser santo, apartados para la obra de Dios, apartados para el Señor. Ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos al Señor, pertenecemos a Cristo, porque recuerden que fuimos comprados a precio de sangre, la sangre preciosa de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6. Miren cómo Pablo, ¿no?, aquí nos dice en qué consiste la santidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Leo desde el verso 14 hasta el capítulo 7, verso 1. Nos dice así la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, hermanos, la santidad tiene que ver con no ir a ciertos lugares, no acudir a ciertas reuniones, no participar de espectáculos. Es lo que la palabra de Dios nos dice. No es palabra de hombre, hermanos, es palabra de Dios. Hay invitaciones que no debemos aceptar. Hay lugares donde no debemos ir. Y hay reuniones de las que no debemos participar. Es lo que la palabra de Dios dice aquí. Nos dice aquí, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sí, está hablando de casarse con un inconverso, pero también, hermanos míos, de mantener la comunión con inconversos. Mantener la comunión con ellos. Porque hay reuniones donde no podemos acudir. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, somos apartados para Él. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué se refiere perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Tengamos claro esto, mis hermanos. El temor a Jehová o el temor de Dios es el temor reverente. Reverente. No es un temor de estar temblando de miedo. No, es que Dios me va a castigar. Dios me va a castigar. No, no es ese. El temor de Dios es en toda decisión o al lugar donde yo voy a ir, es correcto delante del Señor. Yo quiero agradar al Señor. Pero si yo voy a agradar al Señor, no voy a acudir a ese lugar. Porque en ese lugar se practican cosas o se van a hacer cosas que van contra el Señor. Entonces yo no voy a ir a ese lugar. No aceptaré la invitación a ese lugar. Porque sé que ahí van a hacer cosas que Dios aborrece, que Dios aprueba. Alguna vez alguien me preguntó, pero pastor, Jesús acudió a un matrimonio, a una fiesta. Vean, hermanos y hermanas en la fe, acudir a matrimonios no es malo. Depende dónde es el matrimonio. Cuidado. Va a ser en un lugar de ídolos. Segundo, las fiestas o el lugar donde el Señor convirtió el agua en vino no tienen que ver con las fiestas y bailes de hoy día, donde hay toda clase de suciedad auditiva con la música que se toca allí y la corrupción en cuanto a las conversaciones que allí existen. Pastor, pero eso un ratito nomás, no tiene nada de malo. Bueno, hermanos en la fe, ¿usted cree que eso agrada al Señor? Si usted cree que agrada al Señor, hágalo. Si usted cree que agrada al Señor. Pero yo le digo, en su palabra dice que eso no le agrada al Señor. Entonces, porque temo a Dios y quiero agradar a Dios, no voy a acudir a esos lugares. No voy a participar de eso. Ahora, si como Jesús, el Señor, fue a un lugar e hizo el agua en vino, hizo el milagro poderoso, su primer gran milagro, por lo menos así nos dice la Escritura. El Señor dio un poderoso mensaje y testimonio allí. Si usted va a un lugar como ese y va a dejar un poderoso mensaje en testimonio, vaya. Pero si lo que va a lograr es que digan, oye, pero ese hermanito vino aquí, estuvo con nosotros, usted está siendo piedra de tropiezo a esas personas. Está siendo piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando le hablan del evangelio y de la santidad del evangelio, no, pero si esos hermanitos también lo hacen igual que nosotros. Por eso dice aquí, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Sí, yo sé que hay muchos cristianos que están en contra de esto, yo lo sé. No les gusta. Pero hermanos en la fe, es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Y nosotros debemos predicarla tal
como ella es, guste o no nos guste. Mire, el apóstol Pablo tenía amigos y familiares que no eran creyentes. En el capítulo 6 de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versos 9 y 10. Pablo dice aquí, por el Espíritu Santo, ¿no? Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es que, pastor, tengo que acudir porque es mi jefe que me invitó. Oh, pastor, tengo que acudir porque es un gran amigo el que me invitó. ¿Oh? Bueno, Pablo dice aquí, el Espíritu Santo así lo planta aquí. Si yo trato de agradar a los hombres, no soy un siervo del Señor. ¿No? Y escúcheme, Pablo habla como apóstol, pero cada cristiano debe ser un siervo del Señor. Entonces yo no voy a ir porque primero voy a agradar a Dios. Pablo dice, si yo busco agradar a los hombres, no soy un siervo de Cristo, claramente. Pero a veces por agradar a los hombres acudimos a reuniones donde no es correcto. Sabemos que delante de Dios así tratemos de justificar. Hermanos en la fe, es difícil predicar mensajes así. Hermanos pastores me lo dicen, pastores, que ahí se me van algunos de la iglesia. No les gusta que les predique de eso, no les gusta que le hable de eso y se me van de la iglesia y pastor, dejan diezmos, dejan ofrendas y se van. Vean, hermanos y hermanas, ¿no? Como dicen, quien se fue no hace falta. Pero hay que predicar la palabra de Dios tal como es. Les guste o no les guste, pero es la palabra de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas de lo que predicamos o dejamos de predicar. Así es, mis hermanos. Dios nos va a pedir cuentas. Miren, en Romanos, carta a los Romanos, capítulo 6. Leo aquí desde el verso 19. Romanos 6 desde el verso 19. Dice así la palabra del Señor. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo está hablando a los hermanos en Roma, porque tiene que haber una diferencia en si yo soy cristiano, en lo que era mi vida antes de ser cristiano y lo que soy ahora. Tiene que haber una diferencia. Si una persona dice que se ha convertido a Cristo y su vida no ha cambiado, está mintiendo. Nunca se ha convertido al Señor. Porque toda persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador es nacido de nuevo. Y quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero no diga que es cristiano, no diga que es realmente convertido a Cristo si su vida no ha cambiado. Si usted sigue insultando, ¿no? Si usted sigue practicando las malas obras, las que condena el Señor. Porque, hermanos en la fe, nuestros pecados pusieron a Cristo en la cruz.
Y una vez que nos convertimos a Cristo, aprendemos a odiar lo que Dios odia, lo que Dios detesta. ¿Y qué es lo que Dios odia y detesta? Una vida de pecado. Una vida de pecado. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay cosas que estorban el proceso de santidad de nuestras vidas. Hay cosas que nos estorban. Miren, Proverbios, capítulo 25 de Proverbios. Voy a leer aquí, mis hermanos, el verso 4, que es la santidad. Proverbios 25, verso 4. Dice así: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Quita las escorias de la plata. Ustedes saben, ¿no?, que para la plata se la vuelve líquida. Y en el líquido, mientras más se le saque la basura de la plata, más valiosa es la plata. Más valiosa es la plata. Entonces la plata, ¿no?, tiene más valor. Mientras más, ¿no?, se le saque la basura, aquello que no le pertenece a la plata. Y aquí Salomón dice: quita las escorias a la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Qué es lo que Dios nos dice cada día? Es la santidad, mis hermanos. Es la santidad. Esa es la santidad. Que cada día Dios nos va perfeccionando y va quitando las escorias de nuestra vida y haciéndonos mejor. Entonces maduramos, crecemos, nos fortalecemos en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Pero esos estorbos, hermanos, en la fe, no solamente que Dios los puede quitar, pero hay otros que Dios dice: quítense de vosotros. Sí, quítense de vosotros. Miren, Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. Voy a leer aquí, mis hermanos, desde el verso 29. Efesios 4, desde el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vean, hermanos, ¿no?, a veces nosotros pensamos que las palabras corrompidas son las malas palabras que dejamos de decir en el mundo. Pero palabras corrompidas tienen que ver también con el estar hablando mal de otros. El estar diciendo mal de otros. Usted sabe, maldecir es decir mal de otros. Porque cuando hablamos mal de otros, estamos maldiciendo a esa persona o maldiciendo de esa persona. Entonces, Pablo les dice a los hermanos en Éfeso: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando yo recién entré a la iglesia, ¿no?, llegué a la iglesia, había hermanos, claro, mayores en la fe, ya de muchos años en Cristo. Y había un hermano que cada vez se acercaba y me hablaba mal de otro hermano de allá. Y me estaba hablando mal siempre de ese hermano. Yo llegaba a la iglesia gozoso, tranquilo, contento, pero venía y: oye, hermano, mira, me hablaba siempre de esa persona. Y me empezó a meter eso en la cabeza y en mi corazón. Y yo también empecé a sentir molestias hacia esa persona que no me había hecho nada. ¿No? Hasta que un día el Señor, en oración, me habló. Orando al Señor, me habló y dice: oye, ¿qué te dijo esa persona? El que está mal es el que te está diciendo mal. Y le dije a ese hermano: hermano, usted me habla mal de él, yo le voy a decir. No. Dice: palabras corrompidas. Palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Cuando andamos así, mis hermanos, ¿no?, con palabras corrompidas, ¿qué sucede? El Espíritu Santo se entristece, porque el Espíritu Santo es una persona que vive en nosotros. Vive en nosotros. Entonces, no es que perdemos la salvación, pero ese cristiano, esa cristiana que anda hablando mal de otros, ese cristiano no crece, no crece. Y hermanos, recordemos algo. Jesús, nuestro Salvador, ¿qué dice? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Qué significa, hermanos míos? Fluyendo, ¿no? Usted ha visto las cataratas alguna vez, es una cosa preciosa, cómo se ve vivo una catarata, el agua cae, parece que tiene vida. Ríos de agua viva. Así es. Pero el cristiano o la cristiana que anda maldiciendo de otros, o sea, palabras corrompidas, mintiendo, dando falso testimonio, ¿qué sucede? Ahí no hay ríos de agua viva, sino que se convierten en agua estancada. Y ustedes saben lo que hace el agua estancada, ¿no? Bueno, allí nacen insectos y empieza el hedor de esa agua a dar. Entonces ese cristiano no tiene los ríos de agua viva, no puede. El Espíritu Santo se entristece y deja de actuar en nosotros. Sí, deja de actuar. No es que se va, porque hermanos, en la fe es cristiano, no se va el Espíritu Santo. Se entristece, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque somos sellados. El Espíritu Santo está allí. Pero cuando nos prestamos para andar hablando mal de otros, qué daño que hacemos. Qué daño que hacemos. Y aquí viene, mis hermanos. Quítense, verso 31. Quítense de vosotros toda amargura. Cuidado con decirle al Señor en oración: Señor, quita de mí esta amargura. Porque Dios no lo va a quitar. Es usted, soy yo, somos nosotros lo que debemos quitar esa amargura. Pero pastor, si yo no tengo, usted, hermano mío, es como, ¿no?, la idea de quítense de vosotros, es sacarse la camisa. Renuncie a esa amargura. Renuncie. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Porque, mis hermanos, ¿no?, la amargura, el enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia es a lo que debemos renunciar, mis hermanos. No, ya no voy a ser un amargado. Debemos buscar la causa por la cual somos amargados. O algo que nos ha amargado, alguien nos hizo algo, alguna cosa no se me dio y nos amargamos. Y la amargura tiene que ver, hermanos míos, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy amargado por algo que no pasó, estoy diciéndole: Señor, ¿por qué dejaste que eso pase? ¿Por qué dejaste que él hable mal de mí? ¿Por qué dejaste que ella me haga esto? Es así. Entonces la amargura, para quitarse la amargura hay que ir a los pies del Señor y decirle: perdóname, Señor, perdóname, si ocurrió eso, yo confío en ti, confío en tu amor, en tu gracia, que esto es para bien, Señor, como lo dice tu palabra, esto es para bien, y yo renuncio a esa amargura, Señor amado. Lo mismo, hermanos míos, con el enojo, la ira, la gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando estas cosas están en nosotros, ¿no?, todo esto significa que no tenemos confianza en el Señor, no confiamos en Él, porque ¿de qué me voy a enojar y mantener ese enojo allí? Si Dios lo ha permitido, confío en el Señor que todo eso es para mi bien. Sí, aún lo que aparentemente es muy malo, aún eso va a ser para mi bien. Acuérdense, todas las cosas, el Señor les ayuda para nuestro bien, aún las contradictorias. Entonces hay que confiar, porque todo eso, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia
impiden que la palabra de Dios penetre en el corazón de ese cristiano. Le rebota mientras tenga eso guardado en su corazón. Le rebota. Y miren, en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12 de la carta a los Hebreos, leo los versos 14 y 15. Miren lo que el autor sagrado nos revela aquí. Hebreos 12, versos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Atendamos esto, mis hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, ¿no? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vean, mis hermanos y hermanas, la persona que tiene ira, enojo, amargura y malicia, no quiere que solamente él lo sienta o ella lo sienta. Él quiere que todos sientan lo que él siente, lo que ella siente. Si él o ella tienen amargura, quiere que todos tengan la misma amargura. Y producto de eso, anda diciendo, anda hablando, habla con dureza, habla con amargura. Y aquí el autor sagrado dice, cuidado, sean contaminados por esa amargura. Y hermanos en la fe, yo he visto muchos cristianos amargados, que le ha durado meses, a veces años, y que están postrados allí y siempre está diciendo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, pobrecito de mí. No, hermanos, no, quítense de vosotros, quítense de vosotros. Seguid la paz y la santidad, ay, con todos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es usted un hijo o una hija de Dios? Bueno, el camino de la santidad no es una opción, es una obligación, es un mandato. No somos perfectos, mis hermanos, bajo ningún punto de vista. El mundo, ¿no? Y aún reitero, muchos cristianos, ay, yo no soy santo, tú no eres santo. Hermanos, no permita que se diga eso de usted. Usted es un cristiano, usted es un convertido. Sí, yo soy santo. Soy apartado para el Señor. Soy apartado para su gloria. Soy apartado para su honra. El Señor me apartó, por eso soy santo. El Señor me apartó. Y usted dice, ¿cómo? No soy perfecto, pastor, no soy perfecto. Hermano, quien les está hablando no es perfecto. Pero cada día el Señor nos va quitando las escorias de mi vida, las escorias de su vida. Cada día el Señor nos va haciendo mejores. Ese es el proceso de la santificación, de la santidad. Recuerde eso, mis hermanos. No es que somos perfectos. Va a haber cosas que nos van a enojar. Sí. Pero acuérdense que el justo no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si le fallamos al Señor. Hace un tiempo estaba en un supermercado de aquí de la ciudad. Ya estaba en la cola para pagar. Y estaba una madre con su hija. La niña debe haber tenido no más de 3 años. Y la madre le decía, no vayas para allá, que está resbaloso, porque estaban limpiando, te vas a caer, no vayas para allá. Y la niña jugando, fue para allá. Y efectivamente se resbaló y se golpeó la rodilla. Y regresó donde la madre llorando, abrazando a la madre para que la madre la consuele. ¿Saben? Ese es el cristiano, hermanos. El hijo de Dios, la hija de Dios. Se puede resbalar, pero acude inmediatamente a los brazos del Señor. A los brazos del Señor. Dios nos guarde de resbalar o caer.
Pero si usted ha resbalado o caído, no corra de la presencia de Dios. No corra del Señor. Todo lo contrario, regrese a abrazar al Señor y pídale perdón. Y pídale perdón. Esa niña estaba llorando y abrazando a su madre. La madre le decía, te lo dije, te lo dije. Y cuántas veces el Señor, cuando hemos resbalado, nos dice, te lo dije, ¿verdad? Pero Dios nunca nos rechaza. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice su palabra. Él no nos rechaza. Oh, gloria al Señor por eso, mis hermanos. Él no nos rechaza. Y hermanos en la fe, la santidad. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Leo desde el verso 2. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, es decir, los inconversos, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Miren, la santidad en el matrimonio, mis hermanos, ¿no?, tiene que ver con que la esposa y el esposo, siendo cristianos, cada uno cumpla, 1, el deber conyugal, 2, el amarse mutuamente, y 3, recuerde algo, mi hermano. El día que esa mujer le dijo sí, el día que ese hombre le dijo sí, escúcheme, el hombre, cuando parta de este mundo, tiene que haber hecho, ¿no?, con su conducta, con su manera de ser, con sus atenciones, tiene que dejar a esa mujer mejor de lo que la recibió del Señor. Mejor de lo que la recibió. Sí, hermanos, a los esposos, ¿no?, a mi esposa debo decirle o hacerla mejor de cuando la recibí. ¿Su esposa está mejor de cuando la recibió? Cuando sí, cuando ella le dijo sí, ¿es mejor ahora? Le pregunto. Y hermana, igualmente, cuando usted recibió a su esposo, le pregunto, ¿usted ha hecho en el Señor, claro está, ¿verdad?, de ese hombre una mejor hombre, una mejor persona? Ha hecho, ese es el matrimonio, en santidad y honor. A hacer de mi esposa una mejor mujer de cuando la recibí, y hacer del esposo un mejor hombre de cuando lo recibió. O sea, esa es la santidad. No, es mi esposa y quiero que seas mejor cada día. Entonces debo cuidar mis atenciones, mis palabras con ella. Ninguna otra mujer puede ocupar el lugar de ella. Ningún otro hombre puede ocupar el lugar de él. Mis atenciones son para mi esposa y las atenciones de la esposa para el esposo. En todo sentido, el físico, el espiritual y el emocional. Sí, mis hermanos. Sí. Cuando pasa eso, hermanos míos, en el matrimonio creyente cristiano, Dios bendice ese hogar y también bendice a sus hijos. Por eso, en el amor del Señor, recuerde, hermanos, en la fe, la santidad no es sugerencia, son mandatos del Señor, son mandatos de nuestro Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo cada día nos hace mejores. Y hermano y hermana, usted, hermana, es una santa, una hija de Dios, una princesa de Dios, una reina de Dios. Eso es usted. Eso es usted, es una santa, mi hermana. Sí, así no le cause molestia y envidia a otros, usted es una santa. Y hermano, usted es un santo apartado para el Señor.
apartado para su gloria y para su honra. No permita que nada estorbe el proceso de santidad que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestras vidas. No lo permitamos, haciéndonos mejores cada día. Así que si hay amargura, si hay enojo, si hay ira, si hay gritería, si hay palabras corrompidas, por favor, como la niña, regresemos a abrazar al Señor, a pedirle perdón, para que la santidad, hermanos, sea presente en nuestras vidas. Porque hay una sola manera en que el cristiano puede ser feliz y tener gozo. Y no es en la manera del mundo, es en la manera de Dios. Si la santidad está obrando en nuestras vidas, nuestro gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor será nuestro distintivo. Somos santos, pero no santos para mirar al suelo. Somos santos que mostramos nuestro gozo y nuestra alegría al mundo que no conoce al Señor. Somos santos que mantenemos en alto el nombre de Jesús. Somos santos porque Él resucitó de los muertos. Sí, de entre los muertos Él se levantó y esa vida la tenemos ahora. Somos santos porque vamos a la Nueva Jerusalén, a la patria celestial. Somos santos porque somos portadores del mensaje más importante que esta tierra puede recibir, y es el de que Jesús los ama, murió por ellos y que Jesús da la salvación eterna. Somos santos, hermanos. Por lo tanto, no detengamos el proceso de santidad que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas. No lo detengamos. Sí, hermanos, en el nombre de Jesús, amemos más al Señor. Abracemos cada día abracémoslo a Él. Y cada día sirvámosle a Él. El camino de la santidad no es una opción, es una obligación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Oremos, hermanos. Padre celestial, gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Perdónanos, Padre, porque a veces guardamos cosas que impiden nuestro crecimiento, que seamos más fuertes en ti, Padre. Gracias por hacernos tuyos, por hacernos santos. Y gracias, Padre, por irnos perfeccionando cada día. Gracias, Padre amado, gracias. Ayúdanos, Padre, a quitar de nosotros todo eso que estorba: amargura, enojo, ira, gritería, malicia y maledicencia. Ayúdanos, Padre, que de nuestros labios no nazcan ni salgan palabras corrompidas que en vez de edificar destruyan a otros. Gracias, Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.